Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 501. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite en este momento reunirnos en este maravilloso grupo de oración. Son de gran bendición cada uno de ustedes que se esfuerza por cada día estar en este grupo. Les damos la bienvenida, les pedimos que estén atentos a lo que vamos a hacer en esta noche. Doy un saludo especial para el hermano Francisco, que ya se encuentra conectado, el hermano Enrique, la hermana Flor. Dios les bendiga siempre y les dé sabiduría para entender lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Recordemos que vamos a trabajar hoy un resumen de los 4 últimos capítulos de la Biblia que hemos estado leyendo del primer libro de Samuel. Vamos a estar con el capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22 y capítulo 23. Tenemos como propósito, a medida que hemos ido avanzando en el grupo de oración, no sé si se fijaron, pero ya cumplimos más de 500 días y es una gran bendición. Y yo creo que eso se debe notar en nuestra vida, ¿verdad? O sea, si hemos logrado estar 500 días con el Señor en oración continua, ¿verdad? Se tiene que notar, tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber mayor entendimiento de la palabra, tiene que haber mayor sumisión, tiene que realmente verse el fruto de lo que estamos haciendo. Y precisamente con ese propósito se hace este resumen, para que la palabra no quede como que ay, sí, el tema que vimos el otro día, no, sino que de cada uno de los temas nosotros de verdad tomemos algo para nuestras vidas y empecemos a organizarnos mejor, empecemos a hacer mejor las cosas. Como siempre les digo, todos nosotros tenemos siempre algo que cambiar, siempre tenemos algo en que avanzar. A veces, y replico mucho esto, ¿no? Somos muy buenos para ver a los demás, para ver lo que para ver al otro y en lo que el otro está fallando, pero para ver el error nuestro, ahí nuestros ojos parece que se cegaran. Incluso yo conozco casos de personas que a veces estoy tratando de exhortarlas con la palabra y no entienden que el mensaje es para ellos. Y eso es algo que debemos cambiar. Hay personas a las que he tenido que decirle de frente, mire, es que el mensaje era para usted. O sea, lo que Dios está hablando es para ustedes. Mire, esta parte del mensaje es para usted, el Señor le está hablando. Porque en esta parte de su vida usted está cometiendo este y este error. O sea, yo quiero que eso nosotros lo cambiemos. Ahorita que estábamos en el seminario de la iglesia, precisamente llegábamos a esa conclusión, ¿no? Hemos avanzado como iglesia, pero hemos llegado a ese punto donde la práctica es el siguiente obstáculo a superar, si así se puede decir. La práctica, mis hermanos. Por supuesto que nosotros ya hemos hecho práctica de muchas de las actividades, por así decirlo, que la iglesia nos pide, ¿verdad? Cada uno en diferentes rangos, pero asimismo cada uno deberá revisar qué parte de su vida todavía no ha llevado a la práctica bíblica, ¿verdad? Si de pronto por estar tan preocupado, como me decía el pastor Ángelo un día, me decía, es que a veces estamos tan preocupados por el mundo que a veces ni siquiera miramos el predicarle el evangelio a nuestra familia. A veces nosotros estamos preocupados tan por el vecino, por la vecina, por el amigo, por el familiar, que no nos preocupamos por nosotros mismos, nos despreocupamos de nosotros. Y por eso Apocalipsis dice, ustedes se olvidaron del primer amor, porque muchas veces por estar distraídos, a veces incluso en las cosas que sí tienen que ver con el Señor, nos despreocupamos de nosotros. Y entonces empieza a haber una ausencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si a algo yo le tengo temor es a caer. Es a caer, mis hermanos. Y es a tener esa sensación de que no voy a caer. Entonces, muy importante para todos ustedes. Vamos entonces a iniciar orando. Creo que ya dimos el tiempo suficiente para que las personitas que no habían ingresado lo pudieran hacer. Les bendigo nuevamente, les saludo en el nombre del Señor. Les pido que estén atentos al resumen que se va a hacer el día de hoy. Entonces, mis hermanos, concéntrense, dispongan el tiempo. Señor amado, bendito Dios nuestro, nos disponemos delante de tu presencia, Señor, para hacer un estudio de tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, que perdones nuestro pecado, Señor, que perdones nuestra maldad por la poderosa sangre de tu Hijo Jesús, Señor.
Te damos gracias por tu sacrificio perfecto, mi Rey. Te pedimos que en esta noche nos acompañes, Espíritu Santo. Llénanos y ayúdanos a comprender esta palabra, Señor, que sea no solamente sabiduría, Señor, sino que pueda ser puesta en práctica. Ayúdanos a recordar estos textos, Señor, a no ver este resumen como algo que es de relleno, mi Dios, sino que nosotros podamos entender que es con el propósito de que nosotros podamos comprender un poco mejor y llevarlo a la práctica con mayor sabiduría. Señor, también te pedimos por la oración que haremos al final, para que tú nos bendigas, nos ayudes, para que tú nos acompañes y nos escuches durante esa oración. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces, el viernes de la semana pasada vimos el tema, una fiesta. Permítanme ver si tengo acá los datos activos. Por favor, me confirman si me siguen escuchando bien. Le agradezco que me confirmen si me están escuchando, porque acá se nos fue la luz. Entonces, les agradezco que me confirmen eso. Que me puedan escribir los que están ahí si alguien me está escuchando. Si no, pues voy a continuar y ahí quedará grabado. Entonces, el tema que vimos el viernes pasado se llama una fiesta arruinada. Y lo basamos en 1 Samuel capítulo 20. En ese capítulo se estaba celebrando la fiesta de la luna nueva, ¿no? La cual marcaba el comienzo de los meses del calendario judío. Por eso se debían tocar las trompetas, ofrecer holocaustos y sacrificios de reconciliación y de perdón a Dios. Pero, escúchenme bien, los israelitas habían convertido esa fiesta del perdón en la fiesta del demonio. Pues se metían, se atacaban unos a otros, se mentían unos a otros, y esa fiesta, que es tipo de la cena cristiana, se había convertido en algo perverso, en algo de maldad. Entonces, por favor, concentrémonos en lo que estamos escuchando, porque este tema para mí fue clave, de cómo muchas personas están tomando la cena de cualquier manera. Los que ya son cristianos y los que no lo son, no lo ven como algo importante, porque no entienden, así como le pasó a Saúl, a Jonatán, a David, que en lugar de en esa fiesta aprovechar para pedirse en perdón, para reconciliarse, lo que hicieron fue atacarse, insultarse, decirse mentiras. Y ese fue el tema que vimos el viernes en 1 Samuel, y el título fue una fiesta arruinada. Y teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, entonces nos dimos cuenta que un cristiano podría arruinar la fiesta del perdón. ¿En qué momento el cristiano puede arruinar esta fiesta del perdón? Bueno, si miente y no se arrepiente. Entonces, por ejemplo, vimos que David y Jonatán armaron un plan para proteger a David, precisamente, de que Saúl lo matara. Pero lo hicieron sin consultar a Dios y lo hicieron basados en mentiras. En medio de la fiesta del Señor hicieron todo esto. Una fiesta que el Señor había instituido para perdonar a los mentirosos. Eso sucede en nuestros días también. Las personas creemos que la Santa Cena es como para reunirnos a hablar, a comer pan y jugo de uvas, pero nos equivocamos. Allí recordamos lo que dice Mateo 28:28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Entonces, para no arruinar la fiesta del perdón, arrepiéntase de sus mentiras. Y yo sé que todos las tenemos, en algún momento llegamos a mentir. Y número 2, vimos que también se podría arruinar la fiesta del perdón si se maldice y no se arrepiente. Saúl insultó a su hijo por haberle mentido. Y es triste saber que esto se dio en el contexto de la fiesta en honor al Señor. O sea, yo quiero que eso nunca se nos olvide. El pueblo de Israel, el rey de Israel, estaban haciendo todo esto en una fiesta que Dios había instituido para perdonar al pueblo. Y por eso tan importante que nosotros nos examinemos antes de acudir a la cena. Ese día leíamos 1 Corintios 11:28 que dice: por esta razón
Cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Vea qué importante, ¿no? Y tercero, usted podría arruinar la fiesta del perdón si asesina y no se arrepiente. Le recordaba que para Cristo, cuando nosotros odiamos a una persona, ya somos asesinos en nuestro corazón. Y pensando en eso, decía, bueno, entonces, ¿qué vendría haciendo Saúl, no? Porque Saúl no solo insultó a su hijo, sino que le arrojó una lanza. El texto dice que para herirlo, pero yo decía, pues, bueno, yo no le lanzo un machetazo a mi hijo para herirlo, ¿no? Y esto, otra vez, repliquemos, es en una fiesta para el Señor, ¿no? Que está pasando esto, que el padre ataca a su hijo, ¿no? Saúl había caído tan bajo que no le importaba ni su familia, menos le iba a importar Dios. Solo quería conservar el poder. Revisemos nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho hasta hoy? ¿Está nuestra vida llena de mentiras, llena de insultos y de heridas al prójimo? Si usted desea ir a la fiesta del perdón, a la Santa Cena, primero arrepiéntase. En cualquiera sea los casos, sea que usted ya sea un cristiano genuino, usted también necesita arrepentirse. Y si usted aún no lo es, usted también necesita arrepentirse y necesita decirle al Señor que le perdone y unirse a la iglesia como corresponde. Finalizamos ese tema leyendo 1 Corintios 10:21, que dice así: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Ahí finalizamos el tema del día viernes, una fiesta arruinada. La arruinó Saúl, David y Jonatán, con sus mentiras y con sus ataques dentro de esa fiesta. Vimos el día sábado el tema mentiras peligrosas. Eso lo basamos en 1 Samuel capítulo 21. Allí David continúa huyendo de Saúl. El problema es que en medio de su angustia encuentra en la mentira una solución. Y eso nos pasa a muchos, ¿no? Y fíjense lo tremendo de ese capítulo, porque el Señor le permite en su huida llegar al templo de Dios, al lugar donde se adoraba a Dios. Y él entra allí y se esconde y obtiene comida, pero para lograrlo, para poder entrar en el templo, le miente al sacerdote Ahimelech y también a Aquis, el rey de Gat. Por eso vimos que la mentira nos envuelve como una serpiente. Yo creo que eso jamás se nos va a olvidar de aquí en adelante, ¿verdad? La mentira nos envuelve como una serpiente. Y entonces cuando nos envuelve, hace ciertas cosas. Primero, se muestra como la única solución. Mire, David está en el templo del Señor y no consulta a Dios. Yo pensaba hoy cuando estaba haciendo este resumen y yo decía, oiga, tremendo, ¿no? O sea que uno puede ir al templo de Dios y no consultarlo. Ir a tomar sus propias decisiones, aunque fue al templo de Dios. ¿Y sabe qué hizo David? No, él utilizó la mentira como la única solución a sus problemas, aunque estaba en el templo del Señor con un sacerdote del Señor. Eso mismo nos pasa a nosotros, pues tenemos una sentencia, por ejemplo, de muerte. Nosotros sabemos que todos nosotros hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Pero cuando nos dicen a nosotros eso, entonces intentamos solucionarlo mintiendo. Entonces decimos, no, eso no pasa nada, Dios va a salvar a todos. Eso no se preocupe por mí, yo me arrepiento el último día. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, lo leíamos ese día. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. O sea que ese tema sigue aplicando en nuestros días. La mentira se muestra como la única solución. Así como se le mostró a Eva, así se nos muestra también a nosotros, la única solución. Segundo, se aprovecha de la necesidad. Es que David estaba huyendo de Saúl y llevaba recorrido varios terrenos, pero entonces no solo estaba preocupado por su vida, sino que tenía hambre. Y en su necesidad mintió para obtener comida. Oiga, qué diferencia con Cristo cuando tuvo hambre, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí David actúa de una manera muy diferente a Cristo, ¿no? Y por eso es que Cristo quiere advertirnos que una de las fuentes de la mentira, escúcheme bien que esto es clave, o sea que una de las razones por las cuales el ser humano miente más es por la necesidad. Es decir, cuando tenemos escasez, enfermedad, soledad, persecución,
Entonces la mentira se aprovecha para llevarnos a su terreno, de modo que no recurramos a Cristo, aun cuando lo tenemos a una oración de distancia. Fíjese eso. O sea, nosotros vamos a tener situaciones en nuestra vida, y esas situaciones nos van a llevar a nosotros a tomar decisiones. Entonces hay dos decisiones: o usted se mete en el terreno de la mentira, o usted empieza a orar al Señor para pedirle ayuda. Ahí está. Y tercero, las mentiras son peligrosas y nos envuelven mostrándose como la única solución, aprovechándose de nuestra necesidad y finalmente tratando de usurpar a Dios. David pidió una espada, ¿no?, al sacerdote Ahimelech, y precisamente el sacerdote tenía la espada de Goliat, el gigante que David había matado. Eso era un mensaje de Dios, diciéndole: David, acuérdate que te ayudé a vencer ese gigante para que salvaras a Israel, y lo hiciste sin una espada, porque confiaste en mí. Y ahora tú crees la mentira de que vencerás a Saúl por la espada. ¿Sabe qué pasó ahí? La mentira quería usurpar el lugar de Dios, porque Dios ya le había dado una victoria mucho más grande. Precisamente eso sucede en nosotros. Este mundo nos miente cuando nos dice que podemos vivir sin Cristo. Y de pronto no es que salgan los letreros en televisión, usted no va a encontrar las vallas diciendo tranquilos que pueden vivir sin Cristo. No. ¿Sabe cómo lo hace el mundo? El mundo sabe hacerlo. El mundo nos ofrece actividades que intentan usurpar el lugar de Dios. Entonces, el fútbol, hay un partido, pero el culto es a la misma hora. No, me voy al de la mañana para poder ir al partido en la tarde. Los deportes, el cine, el sexo, las fiestas, el negocio, la moda, los vicios, los juegos de azar, todas esas cosas intentan quitarnos el tiempo que le corresponde a Cristo, y logran hacerlo. Por eso es que las personas deciden ir a culto no pensando en que Cristo sea lo primero, sino mirando que Cristo no se interponga en sus actividades. Hay gente que uno la llama y le dice: oiga, ¿por qué no fue a culto? Oiga, no lo vi en la oración. Ay, es que estaba haciendo tal actividad y la verdad se me corrió el tiempo y no alcancé. ¿Se dan cuenta? O sea, es Cristo el que tiene que acomodarse a nosotros. No somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a Cristo. Ese es el pensamiento del mundo. Entonces el mundo nos ofrece actividades que usurpan a Dios. Y nosotros somos tan tontos, con todo respeto, que caemos, que cedemos. No somos capaces de decirle al mundo: no, Cristo es primero. No creamos en las mentiras del mundo, mis hermanos, porque nos vamos a perder. Ese fue el tema del día sábado: mentiras peligrosas, que nos envuelven como una serpiente, que se muestran como la única solución, que se aprovechan de nuestra necesidad, que tratan de usurpar a Dios. Vimos el tema del lunes: deudas viejas. Qué tema, mis hermanos. Deudas. ¿Quién no tiene una deuda vieja? Vimos en 1 Samuel capítulo 22 que David había logrado escapar de Saúl. Y en ese capítulo encontramos un desastre ocasionado por las mentiras que habían envuelto a David. O sea, póngase a pensar lo que pasa aquí. O sea, no es que las mentiras no le vayan a dar victorias. Las mentiras le pueden dar victorias. No es que David había escapado de Saúl a punta de mentiras. David estaba vivo. Pero lo que pasa es que las mentiras no le contaron a David, las consecuencias. Entonces, cuando usted empieza a leer el capítulo 22 y se encuentra el desastre que ocasionaron las mentiras que habían envuelto a David, entonces usted dice: Dios mío, esto es grave. Pues el rey Saúl llegó a donde Ahimelech, el sacerdote, para matarlo, por traición. Pero ese sacerdote no sabía, porque es que David lo había engañado. David le había dicho que venía de parte de Saúl. David lo engañó. Y ese sacerdote murió por culpa de David. Sin embargo, a Saúl no le importó. Y sin misericordia ejecutó a Ahimelech, a 85 sacerdotes, más toda la población de Nob. Un pueblo completo mataron ese día. La mentira había pasado la cuenta de cobro. Y por eso es que vimos 3 acciones para pagar esa deuda vieja que todos tenemos. Primero, verifique cuánto debe. ¿Usted alguna vez ha verificado cuánto le debe al Señor? Para Saúl, escúcheme bien, la deuda del sacerdote Ahimelech y de David era impagable. Mire, aunque ellos realmente no le debían nada, el único pago que Saúl admitía, ¿cuál era? La muerte.
sea, Saúl no quería cuentos, él no quería dinero, él dijo, no, ustedes se mueren, punto. Ese es el único pago que yo recibo. Y pónganle cuidado, en nuestra salvación, la deuda de nuestro pecado solo puede ser pagada con nuestra vida. Eso significa que para pagar debemos morir e ir al infierno. Eso significa que entonces sí podemos pagarle a Dios. Pero el dilema está en que nosotros estamos dispuestos a pagar con nuestra alma para ir a sufrir la ira de Dios en el infierno por la eternidad. ¿Usted está dispuesto a eso? Porque usted le puede pagar a Dios con su vida, con su alma, pero tiene que llevarla por el infierno a la eternidad. Ahí está. ¿Por qué se dice que es impagable? ¿O usted prefiere que Cristo pague por nosotros? Es que Él dice que Él pagó con su sangre. Es algo que Cristo hizo voluntariamente. Ahí está esa decisión humana, ¿verdad? Que cuando Dios ponga en nuestro corazón ese deseo de arrepentimiento, entonces demos ese paso. Segundo, la segunda acción para pagar esa deuda vieja: asuma los intereses. La deuda de nuestro pecado cobrará intereses como los bancos. Los bancos nos prestan 5 millones y nos cobran 15. La gente debe saber que aunque Cristo pagó esa deuda vieja, cada persona debe fortalecer su fe, porque todo lo que hicimos en el pasado cobrará intereses. Por ejemplo, usted era un borracho, pues habrán consecuencias físicas y mentales, cirrosis, depresión, incluso la muerte. Y lo acabamos de ver en la vida de David. Las mentiras cobraron como interés la muerte de 85 sacerdotes y una población completa, incluyendo niños. Ahí lo especifica el texto, incluyendo los niños. ¿Cómo se sentiría David? Porque David, en el siguiente punto, que para mí fue el más importante de este tema de deudas viejas, él acepta su culpa. Ese es el último punto y el más importante. ¿Usted quiere en este momento saldar esa deuda con el Señor? Entonces usted deberá entender primero que la deuda es impagable por cuenta nuestra, a menos que usted quiera exponer su vida a la eternidad en el infierno, ¿cierto? Y luego deberá asumir los intereses, las consecuencias de lo que haya hecho en el pasado van a venir. Finalmente usted tendrá que aceptar la culpa. La acción, escúcheme bien, la acción que David deja ver en este capítulo es uno de los actos más esperados para determinar que un cristiano es genuino. Escúcheme, Saúl, el rey, había ordenado a Doeg, un general de su ejército que no era de Israel, le ordenó exterminar una población israelita completa. Pero David asumió la culpa. Escuche eso, ahí todos eran culpables. Claro, Saúl ordenó, Doeg asesinó, pero ¿dónde empezó todo? Empezó con David. ¿Y quién asumió al final la culpa? David. Porque sabía que sus mentiras habían causado esa masacre. Entonces, mi hermano, aquí el ejemplo es muy claro para nosotros. No nos justifiquemos, no nos excusemos, porque para pagar la deuda debemos decirle a Dios: Señor, todo es mi culpa. Cristo, perdóname. ¿Usted lo ha hecho? ¿Lo ha hecho con sentimiento, con lloro, con súplica, con lamento, sabiendo todo lo que su pecado ha causado? Mateo 27:13 dice acerca de Jesús: ¿no oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Esto es Poncio Pilato diciéndole a Cristo. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Mire, escúcheme, hermanos, Jesús en estas circunstancias está siendo acusado injustamente. ¿Sabe qué hace? Guarda silencio. Aunque el Señor no era culpable, asumió la culpa para que lo mataran en la cruz, pues él sabía que era la única forma de pagar nuestras deudas viejas. Si Jesús asumió la culpa sin serlo, ¿por qué no hacerlo nosotros si sí somos culpables? Eso sería una muy buena pregunta para nosotros. ¿Por qué a veces dudamos tanto en asumir que somos culpables? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que somos pecadores? Si Cristo lo hizo sin serlo, mis hermanos. Es algo que debemos tenerlo ahí en mente. Ese fue el tema del día lunes. Vamos al último, el del día martes, y pasamos a nuestro tiempo de oración. El día martes vimos el tema consultoría gratuita, basado en 1 Samuel capítulo 23. Ese capítulo
vemos que David empieza a mostrar que ahora su corazón está en sintonía con el de Dios. O sea, aquí ya empezamos a ver un poco mejor lo que Dios dice acerca del corazón de David. Y por eso David consulta y ruega al Señor una y otra vez. O sea, ahí está el cambio. Al parecer el tiempo de las mentiras y de las ideas humanas había cesado. Entonces, por eso vimos que en este caso 3 ventajas de consultar a Dios. Mire esto tan importante, la consultoría con el Señor es gratuita. No es que Cristo pagó por nosotros, usted se puede dirigir a Él cuando quiera. Y ahora vamos a ver que aparte de que usted tiene la ventaja de poderse comunicar con Dios, vamos a ver 3 ventajas adicionales. Primero, cuando usted se comunica con Dios, Él le provee seguridad. Mire, en el contexto de este capítulo, Keilah, una población israelita, había sido atacada por los filisteos y estaba siendo saqueada. Al mismo tiempo, David está en peligro de muerte, pero David no sabe qué hacer. Tampoco se deja llevar por las emociones como lo había hecho anteriormente, ni arma planes mentirosos. ¿Sabe qué hace David? Consulta al Señor. Y el texto nos muestra que lo que David le consultó al Señor no fue fácil de tomar la decisión, porque su propio ejército se puso a lo que Dios le dijo. Le dijo, no, David, ¿cómo vamos a ir allá? Si aquí están que nos matan, nosotros que nos vamos a ir a defender a los israelitas, allá que se defiendan solos. Y entonces David le pregunta por segunda vez al Señor. Y David obedece a Dios, porque había entendido que si en algo debemos estar seguros, es en lo que Cristo ha dicho. Aun cuando el mundo esté en contra de lo que estamos haciendo, nosotros debemos siempre obedecer su palabra, lo que la palabra nos ha enseñado. Segundo, otra ventaja de consultar a Dios es que el Señor provee confianza. Mire, David venía mintiendo constantemente, pero ¿ahora qué? Consulta al Señor constantemente. Es que ahí es donde el Señor nos muestra lo que es la conversión de un cristiano. El cristiano que antes mentía constantemente, pues ahora consulta al Señor constantemente, ¿cierto? Ahí se ve el fruto. Y eso es lo que nosotros debemos buscar para nuestras vidas, que se note que anhelamos consultar a Cristo, que anhelamos preguntarle, buscarle. No importa si la respuesta que nos dé el Señor es como la que recibió David. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el pobre David le pregunta al Señor, en este caso, si los habitantes de la población que él había liberado lo iban a entregar a Saúl. Es que a mí se me explota la cabeza cuando yo entiendo que David acababa de liberar a toda esa gente de que la mataran, de que la esclavizaran, de que lo robaran. Y ahora el texto está diciendo que esta gente lo iban a entregar a David, al rey Saúl. Y cuando le pregunta eso David al Señor, el Señor le dice, sí, lo van a entregar. Y es que el Señor es soberano, mis hermanos. La confianza de Él no se basa en las circunstancias, porque mire que Él le permitió derrotas a David, dolor, escasez, para ver si seguía confiando. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Y esta es otra evidencia de un corazón en sintonía con Dios. Confiará a pesar de las adversidades. Y ahí está la pregunta para nosotros. ¿Usted confía a pesar de las adversidades? O cuando vienen las adversidades, ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Ay, pero y yo tan bonito que soy, ¿por qué a mí me pasan estas cosas malas? No, mis hermanos, debemos confiar en Cristo a pesar de que Él diga no a ciertas circunstancias. Y tercero, el Señor nos da otra ventaja cuando le consultamos. Él provee salvación. ¡Qué impresionante! La manera como se desarrolla este capítulo es impresionante, porque el Señor llevó a David al límite. Permitió que Saúl lo acechara hasta casi matarlo. Dice que estaba ya cerquita ahí a punto de matarlo. Pero apareció un mensajero informando a Saúl que estaban saqueando todo Israel. Y por eso entonces Saúl desistió de la idea de matar a David. Mis hermanos, eso no fue casualidad. El Señor había provisto salvación, así como ha provisto a Cristo. Y es hermoso porque ahora entendemos que la mentira nos envuelve como una serpiente, pero que luego pasa la cuenta de cobro. Entonces estamos advertidos, no mintamos. Y frente a esto el Señor nos dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a mentir o van a consultar a Dios? Porque si ustedes me consultan, dice el Señor, entonces van a encontrar seguridad. Van a saber que están haciendo lo correcto. Pero tengan confianza, porque el Señor está al control. Aún en las situaciones más difíciles vamos a ver su mano para salvación. Y finalizamos el resumen de estos temas con Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, que dicen así. Escúchenme bien. Estén alerta,
Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo está pasando por el mismo sufrimiento. Si algún escritor de la Biblia estuviera vivo en este momento, agregaría ahí que los cristianos están siendo perseguidos, por ejemplo, en Haití. No sé si ustedes vieron la publicación. 18 misioneros han sido secuestrados y están pidiendo una suma de dinero exorbitante para liberarlos, o de lo contrario les quitarán la vida. Mis hermanos, si yo estoy pidiendo oración por esos hermanos en la fe, es para que la hagamos. Y es para que oremos con súplica, entendiendo que hermanos nuestros con los que nos vamos a encontrar cuando estemos en el cielo, en este momento están a punto de ser asesinados mientras nosotros estamos sentados en nuestras casas, bajo resguardo, tranquilos, sin ningún tipo de persecución. ¿Usted entiende lo que está pasando, hermano? Fíjese eso, porque si el Señor provee este tipo de temas, es porque Él quiere proveer salvación para ellos, pero al mismo tiempo nos está mostrando a nosotros su misericordia, porque a nosotros nos ha librado de esas situaciones. Podría ser que alguno de los que estamos aquí estuviera ya en Haití, y de los que están en Haití estuvieran acá, pero a Dios le plació tenernos acá. Démosle gracias y de paso oremos por esos hermanos. Vamos entonces a orar al Señor, dediquémosle ese tiempo de oración, pidiéndole a Él que nos ayude, que nos bendiga. Vamos a hacer un tiempo vamos a dedicar un tiempo para pedirle perdón, otro tiempo para darle gracias y un tiempo adicional para nuestras peticiones personales. Bendito, amado Señor y Salvador nuestro, gracias por reunir a este grupo de personas en torno a tu palabra, Señor, en torno a tu presencia. Padre, muchas gracias. No somos dignos, Señor, de que te glorifiques, Señor, pero sabemos que en tu poder y en tu grandeza, Señor, tú has elegido salvarnos, Señor. Te pedimos en esta noche, Dios, que escuches nuestra oración, Señor, que perdones nuestros pecados, que son muchos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a orar como corresponde, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude con gemidos indecibles, Señor, para que esta oración sea conforme a tu voluntad. Señor, primero queremos pedirte perdón. Siempre en nuestras oraciones queremos pedirte perdón, porque no habrá un día en que hagamos lo suficiente para agradarte, Señor. No habrá ningún día mientras estemos en esta tierra que hagamos totalmente lo correcto, Señor. Siempre fallaremos en algo porque somos carne, porque somos seres humanos que están avanzando en la fe, pero que todavía la naturaleza pecaminosa está ahí, Señor. Entonces yo quiero pedirte perdón porque en este momento, Señor, en mi vida todavía hay cosas que te desagradan, Padre. Y te pido por mi vida para que me perdones, Señor, para que tú me ayudes a cambiar aquello que a ti no te agrada, Señor. Si es tal vez mi manera de ser, Señor, si es tal vez lo que mis ojos ven, lo que mi boca dice, a dónde van mis pies, Señor, corrígeme e instrúyeme, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. Te pido que perdones las cosas que dejo de hacer, que son en beneficio y en la extensión de tu reino, Señor. Te pido para que mis hermanos tengan ese entendimiento de que nuestros pecados son muy graves delante de ti, porque tú has ordenado a tu iglesia, a tus hijos, predicar el evangelio a toda lengua, raza y nación, enseñándoles que se arrepientan y crean, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no lo estamos haciendo. No predicamos el evangelio, a veces ni siquiera a nuestra familia, muchas veces porque no lo sabemos hacer, muchas veces tenemos excusas porque aún no somos bautizados o porque todavía no conocemos al Señor, u otros porque no les queda tiempo, pero siempre tenemos excusas. Señor, tenemos un objetivo en nuestra mente y es un día predicar el evangelio, no desde un púlpito, mi Señor. No somos dignos de hacerlo de esa manera,
pero sí queremos hacerlo persona a persona. Que cada ser humano que tú pongas enfrente para nosotros sea una posible alma heredera del cielo, hijo del Dios Altísimo, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento y perdónanos por perder tanto tiempo en las cosas que son del mundo y en dedicar tan poquito tiempo a prepararnos para tu obra maravillosa. Ahí encontramos la respuesta a nuestro pecado, el por qué todavía no hacemos lo que tú nos pides, Señor, el por qué todavía no servimos en una iglesia, no hacemos tu voluntad, Señor. Algunos creen que el pecado solamente es abandonar la mentira, abandonar el enojo, los insultos, la lujuria. No, también es pecado dejar de hacer lo que Cristo nos pide hacer. Si Él nos pide bautizarnos y no lo hacemos, es un pecado grave delante de Él. Si Él nos pide congregarnos y no lo hacemos, es un pecado grave, dice Hebreos 10:26. Si Él nos pide que sirvamos en la iglesia y no lo hacemos, es un pecado grave delante de Él. Perdónanos, Señor. Perdónanos por cada vez que nosotros interponemos las cosas de este mundo por sobre las cosas que son eternas, Señor. Que nosotros podamos entender ese gran mandamiento de amarte a ti sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Que lo podamos llevar a la práctica, que podamos entender que ese mandamiento aplica para todos nosotros en cada circunstancia de nuestra vida y que solo ese mandamiento es un mandamiento que rompemos todos nosotros. Todos nosotros rompemos ese mandamiento. Te pedimos, Señor, perdón, porque si no fuera por la sangre de tu precioso Hijo Jesús, no tendríamos ninguna posibilidad, Señor. Afortunadamente la salvación no depende de nosotros, sino que depende de lo que tú hiciste en la cruz, mi amado Rey. Por eso te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti, te agradecemos por lo que has hecho, pero te pedimos que traigas a nuestra vida un arrepentimiento y un entendimiento genuino, Señor. Porque hay personas que aunque leen la Biblia no la han entendido, Señor, no la han comprendido. Hay personas que aunque entienden y dicen saber que no deben mentir, lo siguen haciendo. Entonces no lo han entendido como debieran hacerlo. Hay personas que entienden que deben bautizarse, pero no lo hacen. Y dicen que ya lo entendieron, pero no lo han hecho, porque no ponen por obra lo que el Señor quiere para sus vidas. Señor, perdóname si a veces soy fuerte, si a veces soy tosco, Señor. Ayúdame a ser más amoroso, Señor. Ayúdame a corregir al que se está apartando, Señor. Ayúdame para ayudar a crecer aquel que está queriendo afirmarse en la fe. Señor, ayúdanos para que nosotros avancemos. Perdónanos cuando ponemos, Señor, en nuestra vida cosas y cargas que no debíamos tener, Señor, que de pronto causan que nosotros terminemos apartados de las cosas celestiales. Señor, habiéndote pedido perdón por las cosas que hemos hecho mal, las ponemos en tus manos, Señor, y sabemos que nos perdonas por tu maravillosa gracia, por tu poder infinito, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Señor, queremos también darte gracias, Padre. Esta ha sido una semana difícil para muchos. Me incluyo, Señor. Estas 2 últimas semanas no han sido fácil. Señor, creo que tu palabra no es puesta porque sí. Creo que tu palabra nos avisa, Señor. Y cuando empecé a estudiar estos textos, de inmediato sabía por tu palabra, Señor, que se venía la prueba, Padre. Que ibas a probarnos, Señor, para ver qué íbamos a hacer, así como probaste a David, Señor. Soy consciente, Señor, de que a veces en medio de esas pruebas no nos damos cuenta que estás refinando nuestra fe. Y por eso te quiero agradecer, Señor, porque sin esas pruebas no podríamos crecer como cristianos, no podríamos madurar, no podríamos avanzar. Ayúdanos a confiar más en ti, a consultarte a ti, Señor. Te agradecemos porque el pueblo de Israel no tenía esa oportunidad todo el tiempo, Señor. Solamente si asistían al templo, si era el sumo sacerdote el que podía conversar contigo, Señor. Pero hoy, Señor, nosotros tenemos abierto el cielo, Padre. Tu Hijo rompió el velo y tenemos comunión directa con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Padre, que nosotros te consultemos a ti,
es para nosotros un motivo de alegría y te agradecemos por haber hecho semejante obra, Señor. Hoy te agradecemos por haber puesto a tu Hijo en favor de nuestras almas, Señor, como el sustituto, como el que pagó por nuestras culpas, Señor. ¿Cómo no agradecerte por ese sacrificio perfecto, Señor? Te pido que nos ayudes a entender estas verdades, que las llevemos a nuestro corazón, a nuestra mente, y que luego sean expuestas en la manera como vivimos, Señor. Te agradecemos por la palabra, por la Biblia, Señor. Para nosotros ha sido de gran alegría, Señor, poder leer estos capítulos y estudiarlos. Tal vez no los estábamos estudiando con la profundidad que debiéramos, Señor, pero queremos primero hacerlo de esta manera, Padre, porque nuestra mente no da para más. Queremos también pedirte que nos des mayor sabiduría, Señor, para que cuando volvamos a hacer este estudio, Señor, estemos llenos de santidad, Señor, estemos llenos de tu amor, de tu gracia, de tu entendimiento, y que de esa manera profundicemos un poco más cada capítulo. Señor, ayúdanos. Queremos finalizar en el libro de Apocalipsis, es nuestra meta, Señor, pero sabemos que será difícil, que habrán contratiempos, que habrán personas que no querrán que lo hagamos, que habrán personas que quieran que este grupo no continúe, Señor, pero hemos visto tu gloria y por eso te agradezco, Señor, por cada persona que tú has permitido que se acerque a ti por medio de este grupo, por cada persona que has permitido que vaya a la iglesia, Señor, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Señor, gracias por glorificarte. Perdónanos por llevarte tan pocas personas, Señor. Te pedimos que nos respaldes de la manera que tú quieras. Permítenos hacerlo bien, Señor, que cada personita que ingrese sea una oveja de tu redil, Señor, sea un cristiano firme en la fe. Ayúdanos para seguirlo haciendo, Señor. Respáldanos con milagros, respáldanos de la manera que tú quieras. Te agradecemos porque hasta el momento nos has escuchado, Señor. Has restaurado corazones, has restaurado a aquellos que tienen dolor por las diferentes circunstancias que han vivido, por las diferentes circunstancias que tú has utilizado, Señor, para atraerlos hacia la fe. Gracias, gracias, mi Rey, por permitirnos mantenernos firmes, Señor. Te pido por mis hermanos, por sus luchas, por sus cargas, por sus peticiones personales, Señor. Tú, Señor, eres bondadoso, eres misericordioso, y yo te pido que nos ayudes, Señor. Ayuda a mi madre, Señor, para que ella pueda seguir avanzando en la fe, Señor, que ella pueda entender en qué cosas debe cambiar, en qué cosas debe avanzar, Señor. Muéstrale por tu palabra, que ella esté atenta a las predicaciones, que ella disponga su corazón y su vida para entenderte mejor. Gracias por lo que has hecho en ella, Señor. Gracias por mi papá, Señor. Gracias por mi padre, por su sabiduría, Señor. Te pido que le ayudes, Señor, en su camino de fe. Que tú, Señor, hagas una obra en su corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo le cambie su corazón y le ayude a entender lo que él no entiende. Y lo ayude, Señor, para que él pueda, con un corazón arrepentido y humillado delante de ti, entregar toda su vida a ti, mi Cristo, como su Rey y su Señor. Amado Dios, te pido por mi esposita que está acá, Señor. Gracias por ella, gracias por su apoyo, gracias por todas las cosas que ella ha ido cambiando. Al igual agradezco por mi vida y todo lo que yo he ido cambiando. Bendícela, ayúdale a avanzar, ayúdale a entender lo que no entiende. Bendícela cuando ella predique a su mamá, cuando ella predique a sus amigas, a las hermanas de la iglesia, cuando ella, Señor, disipule y evangelice, que puedan ser transformados aquellas personas que le escuchan. Bendice la vida de mis hijos. Te pido, Señor, que los bendigas con salvación. Señor amado, te pido por la vida del hermano Enrique, Señor, por sus hijas, amado Dios, por su vida espiritual, por su vida y por su persona, Señor, por su economía, Padre, para que tú le bendigas con un buen trabajo. Ayúdale, mi Señor, te lo ruego, Señor. Por favor, provee para su vida un buen trabajo, Señor. Por favor, ayúdale. Bendícele en el avanzar de su vida espiritual, comprender lo que está haciendo mal y poder apartarse de eso para que tú te glorifiques en él.
Ayúdale al hermano Francisco que se encuentra en el Táchira, Señor, que poco a poco ha ido avanzando, Señor. Permite que él pueda conocerte mejor, Señor, que él pueda entender mejor quién eres tú, Señor, que él pueda amarte más, que él pueda buscar una iglesia para congregarse, que él pueda convertirse de todo corazón a ti, Señor. Te pido por la vida de la hermana Flor, Señor, por su hija, por sus hijos, Señor. Por favor, bendícelos, Dios, allá donde están, en Chigorodó, Antioquia, Señor. Bendice la vida de la hermana Flor, ayúdale a crecer en santidad, ayúdale a soportar las pruebas, bendícela dentro de su iglesia, Señor, que pueda trabajar para la gloria de tu nombre como una sierva tuya, Señor. Ayúdale para que puedan tomar buenas decisiones, para que puedan tener cambios en su iglesia, para que ella pueda ser Señor, de alimento espiritual para esa iglesia con todo lo que ha aprendido con nosotros. Señor, también te pido por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento conectados, por mi hermana Janet, Señor, por su vida espiritual. Ayúdale a avanzar en la fe, perdónale sus faltas, ábrele el entendimiento y ayúdale a comprender lo que está haciendo mal. Gracias por ese espíritu evangelístico que ella tiene, Señor. Ayúdale en aquellas facetas en las que todavía es débil, en las que le falta entendimiento. Guíala en la educación de sus hijos. Bendice a mis sobrinos, a Juanchis y a David, Señor. Prospérale y ayúdale, por favor, en sus luchas. Te pido en este momento, Señor, que escuches nuestra oración por la hermana Beatriz, por sus dolores, Señor, por sus súplicas, por sus ruegos, por la hermana Xiomara, Señor. Ayúdales, por favor, Dios de los cielos, que tú te glorifiques, Señor, que tú hagas tu obra en ellas. Gracias por permitirles participar a diario. Bendice a su esposo, Señor, bendíceles con sabiduría, ayúdales a avanzar, que ellas son siervas tuyas y quieren, Señor, avanzar en tu reino y quieren conocerte y quieren amarte. Señor, te pido por la vida de Yolanda y de su hijo Jonathan, Señor, bendícelos, por favor, ayúdales, Señor, para que ellos puedan conocerte más, Señor, para que Jonathan por fin entienda que sin ti nada puede hacer, Señor. Han sido años orando por este chico, Señor, y sé, mi Dios, que en algún momento, Señor, nos darás la victoria, Señor. Sé que seguiremos firmes, Señor. A veces nos cansamos y nos duele, Señor, pero sé que en algún momento tú obrarás en el corazón de Jonathan y le permitirás avanzar en la fe, Señor. Llévalo al arrepentimiento, haz lo que tengas que hacer en su vida, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos en esta noche. Perdóname, Señor, por aquellos que no puedo ver en el chat y que tal vez están orando y que quieren que ore por ellos. Escucha sus oraciones, sus súplicas, Señor. Escúchales y contéstales de acuerdo a tu maravillosa voluntad. Nada es mejor que lo que tú haces, Señor. Tú lo que haces es perfecto, sin mancha, sin arruga. Señor, por favor, escucha nuestras oraciones y obra como tú quieras. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por haber estado en esta noche en el grupo de oración. Espero que haya sido de bendición para ustedes, que el Señor les bendiga muchísimo y que pasen muy bonita noche. Que el Señor les guarde.